Candelero, un programa cristiano que llega hasta sus hogares por asignación divina en la voz de Javier Gustavo, el Señor del Evangelio. Encendiendo Candelero, un programa que Dios usará para ayudarte a elevar tu nivel espiritual. Comenzamos. Buenas noches, saludos y bendiciones, mis amigos, mis hermanos, desde aquí de Pomona, California, los saluda su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el Ruiseñor del Evangelio. Estamos un poquito tarde ahora, mis hermanos, mis amigos, me puse a hacer algunos quehaceres, me puse a hacer limpieza y cuando menos acordé se me pasó el tiempo. Les pido una disculpa de antemano, pero gracias a Dios aquí estamos ya listos para comenzar. Nos pondremos pronto al corriente. Y bueno, espero que hayan pasado un feliz día, una feliz tarde y que estén disfrutando de una feliz noche en compañía de sus familiares, de sus seres queridos. Creo por fe que comenzaron muy bien en este año nuevo. Y bueno, pues ya dándole las gracias a los que ya están conectados y de antemano gracias por su paciencia. Un año más que comenzamos. Saludos para Alondra Costa. Bienvenida mi hermana. Saludos en el nombre de Jesucristo. Para Liliana Medina también, saludos. Lili, gracias por tu apoyo, gracias por tu ayuda. Saludos para Alan también, saludos para Day. Saludos para Alan López, que también ya está saliendo del COVID, ya. Gracias a Dios ya está mejor. Él es el que me hace la música. Este tema instrumental que estamos escuchando como fondo es un tema que me acaba de hacer él, totalmente inédito, del Ruiseñor del Evangelio. Un tema de inspiración, un tema instrumental para tiempos de oración. Bueno, habiendo comenzado con el rompehielo, ahora sí voy directamente a lo que es el programa de este día, a lo que es el tema de este día. Pues mis hermanos, mis amigos, a la verdad es que el Señor me ha estado hablando a través de su Espíritu y me ha estado poniendo el sentir en mi corazón y en mi mente que hable
o que más bien desde el comienzo utilice temas proféticos. Temas proféticos, y me refiero a la declaración de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y mis hermanos, mis amigos, pues ahora tengo un tema que me gustaría, con todo respeto y de todo corazón, que ustedes me acompañaran y que lo repitieran juntamente conmigo. Lo voy a hacer de una manera muy lenta, porque creo que es un tema profético y que puede ayudarnos Dios por medio de la declaración profética a que su palabra se haga realidad en la vida de quien lo necesite. Mis hermanos, mis amigos, el tema es el siguiente: mis dones y mis talentos beneficiarán el Evangelio de Jesucristo. Mis dones y mis talentos beneficiarán el Evangelio de Jesucristo. Mis hermanos, mis amigos, cuando la Biblia habla de dones y de talentos, todos debemos estar muy atentos, pero principalmente los que están al frente de las grandes y pequeñas instituciones. Ellos, por ser cabezas, deberían de saber que actualmente una gran parte de los que están en sus iglesias no están utilizando ni sus dones ni sus talentos. Y comenzaré con esto, mis hermanos y mis amigos. Nuestro Dios, Él mismo personalmente se ha encargado de dar dones y talentos a los hombres en la tierra con un propósito. Y el propósito es que nos ayuden a desarrollarnos en nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Los talentos, mis hermanos, Dios nos los ha dado para que nosotros nos sepamos mover aquí en la tierra. Por ejemplo, yo lo decía la semana pasada, el talento de la música. Seas cristiano o no seas cristiano, tienes el talento de la música. Yo lo experimenté muchos años antes de venir al Evangelio. Nací con ese talento y comenzó a manifestarse a una edad, un promedio como de los, 8 años más o menos. Como a los 8 años empecé a sentir el deseo o las ganas de comenzar a escuchar la música. Pero no fue hasta que después de 12 años tomé la decisión, a los 14 para ser más exactos, de buscar la manera de involucrarme en esa música que anhelaba, en esa música que deseaba. El talento estaba comenzando a manifestarse para dar frutos. Y mis hermanos, mis amigos, por ejemplo, sin embargo, una vez que llega uno al Evangelio, que llega uno a la casa de Dios, que comienza uno en este camino, es cuando uno se da cuenta de que los talentos deben de ser usados de la manera correcta para beneficiar al Evangelio de Jesucristo. Esa es la verdadera razón o la primordial por el cual Dios nos ha dado esos talentos. Obviamente Él comprende
que cuando no estamos en el Evangelio, pues los vamos a utilizar de una manera errónea, porque el que canta le puede cantar a la piedra, le puede cantar al palo, le puede cantar al odio, le puede cantar a la envidia, le puede cantar al dinero, le puede cantar a muchas cosas, pero no a Dios. Pero Dios comprende. Cuando la gente no tiene este entendimiento y este conocimiento y esta sabiduría que recibe uno cuando llega al Evangelio, Él comprende. Y nosotros también debemos de comprender, porque lo vivimos. Sin embargo, mis hermanos, mis amigos, una vez que llegamos a la iglesia, ya no podemos seguir iguales o ya no debemos seguir iguales. Inclusive, ya no debemos ni podemos seguir escuchando esa misma música que antes de venir a Cristo escuchábamos, que antes de venir a Cristo idolatrábamos. Pero mis hermanos, mis amigos, tristemente, hay muchos todavía dentro de la iglesia. Y yo me he dado cuenta de gente que incluso en algún tiempo se encontró ministrando o que hasta el día de hoy se encuentra ministrando en algún ministerio, pero que todavía se emociona con la música del mundo, que todavía no ha podido abandonar lo que ya en Cristo Dios desea que ya no lo estemos tomando en cuenta, que ya no estemos involucrados en ella, que ya no estemos participando, porque una vez que venimos al Evangelio nos damos cuenta que son obras de la carne, que son obras que no honran ni glorifican a Dios. Es curioso, Dios dio los talentos, pero no es hasta que nos abre el entendimiento, hasta que nos da el conocimiento, que nos hace responsables por ese conocimiento y por ese entendimiento de ya no participar en tales cosas. Ahora, una vez que estamos en la iglesia, mis hermanos, ya los talentos deben de ser usados para beneficio del Evangelio. Pero muchas de las veces, y es lo que está pasando hoy día, en muchas congregaciones, que la gran parte o la gran mayoría de los que están congregados no están utilizando sus talentos ni sus dones. Y hay 3 razones, por lo menos, que el Señor a mí me ha mostrado por las cuales esto está sucediendo. Y la primera, mis hermanos, es que la persona que está dentro de la iglesia, si no tiene el Espíritu Santo, si no tiene vida espiritual, pues no puede ni sabe cómo hacerlo. Esa es la primera. No se le puede exigir o pedir a una persona que no tiene vida espiritual que utilice sus dones y sus talentos para beneficio del Evangelio, porque no lo va a entender y porque no lo va a poder hacer, porque no tiene vida espiritual, porque no tiene el Espíritu Santo, en otras palabras, porque no es hijo de Dios todavía, aunque se encuentre dentro de la iglesia. Esa es una. O sea, eso quiere decir que la persona puede estar dentro de la iglesia por años y años sentado en una silla, pero sin hacer nada, sin que sus dones y sus talentos estén dando frutos o estén haciendo la voluntad del Señor. Les voy a hablar más adelante
¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a eso? ¿Y cuáles son las consecuencias de no aceptar la voluntad de Dios o de no tomarla en cuenta? Pero voy paso a paso. Primero, mis hermanos, quiero hablarles de la segunda situación o de la segunda causa por la cual es probable que muchos hermanos y muchas hermanas o muchos creyentes que se encuentran ya congregados en una iglesia, y esto es más fuerte, porque puede ser que ya tengan vida espiritual, puede ser que ya son hijos de Dios y que ya Dios no solamente les mostró los talentos, sino que también ya ha derramado o ya ha repartido de sus dones. Porque, mis hermanos, una cosa son los talentos y otra cosa son los dones. El origen de los talentos y el origen de los dones es diferente. Se los voy a explicar más adelante. Pero primeramente les voy a hablar de la segunda causa por la cual es muy probable que la gente no está usando ni sus dones ni sus talentos. Y me refiero a los dirigentes de las iglesias, los pastores. Y no solamente ellos, los dirigentes institucionales, los que están al frente de una cantidad de iglesias. Y para que me puedan entender, o para que mejor me entiendan, vamos a ir a la palabra. Y con la ayuda de Dios la vamos a descifrar y la vamos a poder enseñar en esta noche. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Y ya después en ese mismo texto hay mucha información, pero quiero nada más tomar las primeras palabras del texto. Y es ahí, mis hermanos, en donde creo que está el mayor problema, en que no se le ha entendido a Dios, en que no se ha comprendido el plan y el propósito y la voluntad del Señor para con su iglesia. Por ejemplo, y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Quién los puso? Dios. Primeramente, apóstoles. Ahora esto quiero que quede bien claro. Si vamos a hablar de los tiempos, ¿de quién fue primero? Fueron primero los profetas. Porque los profetas fueron instituidos o establecidos o usados por Dios desde el Antiguo Testamento. Por lo tanto, en esta palabra no se está refiriendo a los tiempos que fueron instituidos, se está refiriendo al nivel de autoridad, a la posición de autoridad. Por eso dice Dios, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, y ahí voy a parar. Ahí está, mis hermanos, la falla. Ahí está la falla. Cada institución congregacional, según la palabra de Dios, debería de estar comandada o dirigida por un apóstol de Jesucristo. Pero un verdadero apóstol
que conozca la Escritura. Un verdadero apóstol que ame la obra de Dios y que tema delante del Señor. Porque como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos enseñaron, ellos fueron los usados por Dios los primeros en establecer iglesias. Eran apóstoles, dirigentes de grandes instituciones. Empezaron en pequeño, pero Dios los puso en grande. Pero ellos eran temerosos. Ellos eran conocedores de la voluntad del Señor y lo aplicaron al pie de la letra. Cuando el apóstol Pablo iba instituyendo o estableciendo maestros, cuando iba estableciendo pastores, cuando iba estableciendo evangelistas, él tenía cuidado de estarlo supervisando. En algunas ocasiones le tuvo que decir a Tito y a Timoteo más de una vez lo que tenía que hacer. Cuando le dice, por eso te dejé en Creta, para que establecieses y para que corrigieses lo deficiente. Por lo tanto, muchas de las veces, mis hermanos, mis amigos, cuando en una iglesia los que están congregados no están utilizando sus dones y sus talentos, es por la falta de supervisación del que debe de estar enfrente de la institución, que no se da la tarea de supervisar a los pastores que va delegando. No sé por qué. No sé si se intimidan, porque muchas de las veces los pastores que forman parte de sus instituciones tienen iglesias más grandes que ellos. Probablemente por eso se intimidan y no quieren llamarles la atención, o piensan que ellos que están bien, piensan que están en lo correcto porque tienen iglesias más grandes que las de ellos, pero eso no garantiza nada, mis hermanos, mis amigos. Eso no garantiza nada. Un verdadero apóstol de Jesucristo debe de estar al pendiente de que las obras caminen de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero hoy día, los que se están de alguna manera adjudicando esa posición, mucho me temo que ni siquiera son usados por Dios. Porque si no hacen las cosas como las hacían los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, si no son cuidadosos de supervisar las obras que van estableciendo o que van levantando, no los podemos dar por buenos, mis hermanos, mis amigos. Y si una iglesia no está bien supervisada, pues es probable que los que están ahí no usan sus dones y sus talentos, porque Dios mismo se los está impidiendo. Porque Dios está mirando que el pastor, por no estar siendo supervisado, ha torcido el camino, se ha desviado de la verdad. Y Dios, que tiene cuidado de las ovejas, Dios que ama a sus hijos, tiene cuidado de ellos y no permite que sean desviados, o no permite que se sigan torciendo más de lo que ya los tienen. Amén, hermanos. Entonces, los culpables no son nada más los que están sentados en la silla, como ellos piensan. Los culpables pueden ser ellos, y mayormente los que están encima de ellos por no supervisarlos. Aquí está la palabra, mis hermanos. Si no aceptan ahora a los apóstoles verdaderos de Jesucristo y a los profetas, entonces la iglesia no está completa. Porque fue Jesús el que estableció eso. Aquí lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Y aún los puso Dios en la iglesia primeramente. Si los puso Dios, ¿por qué ahora los quieren sacar? ¿Qué autoridad tienen? Ahora,
Si no es suficiente esa palabra, los voy a llevar a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, primera jerarquía, primer nivel de autoridad, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, aquí hay algo. Podemos ver que en Corintios menciona nada más a los maestros, no menciona a los pastores. Pero en Efesios los pone juntos, lo cual significa que para Dios, por esta palabra, el pastor es el maestro y el maestro es el pastor, porque aquí lo dice. Terceros, maestros, pero no habla de pastores. Y acá en Efesios ya lo dice, pastores y maestros, no lo separa. Porque cuando dice primero apóstoles, luego profetas, ahí hay una separación. Pero cuando dice pastores y maestros, los está uniendo. Pero eso es irrelevante, no es tan importante. Lo único que sí, que fue Jesús el que estableció esto. Fue Jesús el que lo constituyó. Entonces, ¿por qué ahora pretenden los dirigentes de estos tiempos no valorar y tomar en cuenta esta palabra? Y dice el Señor, por eso es que la iglesia se encuentra pagando un precio alto. Por eso es que la iglesia se encuentra patinando en el mismo lugar y no puede avanzar, no puede tener el crecimiento buscado, no puede tener los frutos anhelados, porque Dios mismo está deteniendo el avance. Lo hizo con el pueblo de Israel y lo está haciendo hoy día con la iglesia. Porque Dios busca una reestructuración. Y lo va a hacer. Dios sabe cómo hacerlo. Solo que es paciente y es tolerante y está esperando. Pero mis hermanos, mis amigos, si nos damos cuenta, por causa de esto, es que muchos hoy día, muchos hermanos, porque ya voy a hablar de los que están en Cristo ya, tienen sus talentos y tienen sus dones, pero no los pueden aportar, no los pueden ejercitar por causa, si ya son cristianos, si ya tienen el Espíritu Santo, si ya son hijos de Dios, por causa de los malos dirigentes que están por encima de ellos hablando autoritariamente. Y lo peor de todo es que ellos no se dan cuenta y avientan la pedrada para enfrente y siempre están diciendo, ustedes son los culpables. Pero aquí la Biblia a mí me enseña otra cosa. El apóstol Pablo era un hombre de Dios temeroso y que constantemente estaba supervisando las obras que él iba levantando. Pero hoy día muchos pastores levantan y levantan obras, pero dejan a esos pobres hermanos, a esos pobres pastores a su suerte. Ya no los supervisan, ya no ven si necesitan ayuda, solamente se la pasan abriendo aquí, abriendo allá y abriendo allá, pero a la última se dan cuenta de que realmente esas obras no son genuinas, porque tarde que temprano terminan acabándose. Aquellos que pusieron terminan dándoles la espalda, abandonando el ministerio. Los que están en buena relación con Dios, apartándose de esos malos dirigentes, Dios llevándolos a otra institución en donde sí reciban una buena supervisación y una buena dirección. Pero otros que eran neófitos, que ni siquiera tenían el llamado, que no estaban preparados, que no estaban capacitados, pues cuando miraron las situaciones difíciles que enfrenta el evangelio, lo tomaron como excusas para abandonar el ministerio. ¿Por qué? Porque no tuvieron una buena dirección, porque no tuvieron una buena supervisación. Gloria a Cristo Jesús. Ahí está la palabra. Solamente hay que tener temor de Dios.
Porque hoy día mucho me temo que ya tienen más la Biblia cerrada y andan, como dijo el Señor, tienen comezón por oír a otros espíritus engañadores y no se dan cuenta que los están desviando del camino y que por ende ellos también están desviando del camino a muchos. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque Dios tiene cuidado de los suyos, de los que le aman verdaderamente. Y aunque anden por este camino y sean torpes, no se van a extraviar, porque el Señor sí sabe cuidar a sus ovejas, porque el Señor sí sabe cuidar a sus corderos. Amén. Entonces, mis hermanos, y vean, les voy a hablar del origen de los talentos. Los talentos son habilidades que forman parte de la naturaleza humana. Estos nacen juntamente con nosotros en el mismo momento en que venimos a la vida. Pero sin embargo, no es hasta que llegamos a una cierta edad que se hacen presentes cuando se comienzan a desarrollar. Los talentos nacen con nosotros. Cualquiera tiene talentos. Lo dije la semana pasada en la emisión del viernes, en el avance de este mensaje. Cualquiera tiene talentos. Nadie puede llegar un día delante de Dios y decirle: es que a mí no me diste talentos. Nadie. A Dios, a todos, aunque sea uno, pero a todos nos ha dado talentos. Ahora, la origen de los dones es diferente, mis hermanos. La origen de los dones como la Biblia lo ubica escrituralmente, son completamente espirituales. Pero estos, a diferencia de los talentos, no nacen, sino más bien ellos, los dones, son repartidos regularmente, en su gran mayoría, a una edad adulta, después de que se recibe el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Se los voy a explicar. El apóstol Pedro da instrucciones a todos los pecadores que se acercan al Señor, y les manda abierta y públicamente a que se arrepientan de todo corazón para que puedan ser bautizados y favorecidos por Dios con el don del Espíritu Santo. Se los estoy explicando, pero cuando usted lea la Biblia se va a dar cuenta que así dice: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo viene el don? En el nuevo nacimiento, hermanos. En el nuevo nacimiento. Ahí es que vienen los dones espirituales. El Señor dijo: nadie pone vino nuevo en odres viejo. O sea, esto quiere decir que cuando no tienes vida espiritual, Dios no te puede dar lo espiritual. Y si los dones son espirituales, si no eres espiritual, Dios no te los va a dar. Es una mentira que dicen que fulano de tal tiene un don de Dios, que fulano tiene un don de Dios cuando no tienen vida espiritual, cuando no han nacido de nuevo. Esa es una mentira. Son talentos, son habilidades, son cualidades que también son de parte de Dios, pero no son dones espirituales. Amén. Ahora, hoy más que nunca, todos los cristianos debemos darnos a la tarea de buscar y descubrir cuáles son los dones y los talentos que Dios el Señor ha depositado en cada uno de nosotros por su gracia, para que una vez que ya los hayamos identificado, prontamente tomemos la inteligente y sabia decisión de activarlos y de usarlos al servicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vuelvo y repito, cuando estamos en el mundo no sabemos y Dios lo entiende. Pero para eso es su palabra. Para que una vez que nos hace el llamado al evangelio y que nosotros aceptamos
y que llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo, entonces ahí es donde ya Dios no tolera, ya Dios no pasa por alto el que nosotros no usemos esos talentos y esos dones que después de que somos bautizados por el Espíritu Santo se han de manifestar en nuestra vida para beneficio de su obra. Ya Dios no lo puede pasar por alto, ya Dios no lo puede tolerar, y por eso es que manda estos mensajes para traer entendimiento y sabiduría. Pero Dios no ve culpables nada más a los que están congregados sentados en una silla como muchos dirigentes lo hacen. No, Dios va a las cabezas. Dios no empieza de abajo, Dios va primero arriba. Recordemos que la misma Biblia dice: Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Jerarquías espirituales, autoridades espirituales de la esencia de Dios. Ni siquiera menciona ahí a los hombres. Es la esencia de Dios. Dios es la cabeza de Cristo y Cristo la cabeza de la iglesia. Y después de ahí, el hombre es la cabeza. Escribe al ángel de la iglesia, le dijo el Señor al apóstol Juan cuando estaba escribiendo a las 7 iglesias, refiriéndose al dirigente de la congregación. Escribe al ángel de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero en la iglesia hay una cabeza autoritaria, humanamente hablando. Entonces Dios no va a ir de abajo para arriba, Él va a ir de la cabeza para abajo. Y por eso es que Él quiere que se utilice esta palabra. Antes de culpar a los que están sentados en una iglesia, en una silla, que probablemente muchos sí sean culpables, pero antes de generalizar y buscar culpables generalizando dentro de la iglesia, primero se deben ellos, dice el Señor, los que ya son dirigentes de iglesia, primero se deben de escudriñar ellos a la luz de la palabra y ver si están haciendo la voluntad del Señor, si están haciendo lo correcto de acuerdo a la Biblia, comenzando por las cabezas institucionales. Cuando las cabezas institucionales tomen su rol y acepten su responsabilidad y no sean negligentes y comiencen a supervisar, a cumplir con su voluntad y con la encomienda del Señor, con su responsabilidad, entonces el Señor los va a premiar, el Señor entonces los va a reconocer como sus apóstoles y los va a dotar de sana sabiduría y de un poder sobrenatural, pero el Señor no lo va a hacer antes porque no está mirando que están haciendo su voluntad. Dicho de paso, Dios pone reyes y Dios quita reyes. Muchos de ellos sí son llamados, pero no han tomado su responsabilidad y porque están mostrando cobardía y porque están mostrando un problema de carácter. Porque todo tiene que ver con el carácter, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, todo tiene que ver con el carácter. Si estos hombres se sienten intimidados porque los pastores que ellos mismos dirigen, que ellos mismos tienen bajo su institución, tienen iglesias mayores que las de ellos, se sienten intimidados y por eso es una falla de carácter. El hombre de Dios debe de tener carácter y debe de tener lo suficiente valor para enfrentar lo que tenga que enfrentar con amor y misericordia, con el espíritu correcto, pero ir y llamarle la atención a quien se la tenga que llamar, para ir y llamarle o corregirle o reprenderle o exhortarle. Lo que tenga que hacer, tiene que tener el carácter, el dirigente de una institución, para que todo se pueda enderezar. Amén.
Ahora, les voy a hablar de un peligro. Y me gustaría, porque también esto es algo que yo considero profético. No es un título de tema, pero es una palabra bíblica que el Señor Jesucristo dejó para que temamos delante de Él. Si no uso mis talentos para el evangelio, mi alma corre grande peligro. Ahí está la Biblia, ahorita les voy a decir por qué. Si no uso mis talentos para el evangelio o para la obra del evangelio, mi alma corre un grande peligro. Y me gustaría que cuando usted escuche esta emisión, después que la vuelva a repetir, si usted es una persona que se identifica con este mensaje, si usted no está aportando sus talentos ni sus dones para la obra del evangelio, entonces usted debe de repetir estas palabras y debe de temer delante de ellas y debe de esforzarse a obedecerlas, porque es palabra de Dios. Si no uso mis talentos para la obra del evangelio, mi alma corre grande peligro. Mis hermanos, cuando usted lea Mateo 25, 20 al 30, ahí se encuentran los talentos. Y esa palabra va para toda la humanidad, no nada más para los que están dentro de la iglesia, pero obviamente en mayor razón para los que ya están dentro de la iglesia. Pero vea, se lo voy a descifrar. Ya usted lo lee después en la Biblia, yo se lo voy a descifrar con la ayuda de nuestro Dios. El primer personaje de esta historia acumuló 10 talentos, o sea, que no solamente cuidó los primeros 5 talentos, sino que también tuvo la disciplina y el carácter suficiente delante del Señor para dar lugar a la multiplicación de otros 5. Recordemos que al primero Dios le dio 5 talentos, se fue y al año regresó, y cuando regresó Él le presentó 10, o sea, quiere decir que multiplicó los 5 y le entregó 10. Ahora, versículo 21. Este fue recompensado por su fidelidad y calificado como alguien apto para el reino de los cielos. También fue hecho poseedor de una promesa de exaltación. Ese fue el primer personaje al que Dios le entregó 5 talentos. Ahora el segundo. O sea, en otras palabras, el primer personaje, por hacer la voluntad de Dios, por poner atención, por valorar sus talentos, o sus talentos, porque eran 5, por valorar sus 5 talentos y darles la importancia de vida, los trabajó, los usó, y el resultado fue que pudo multiplicarlos en otros 5, y cuando el Señor regresó le entregó 10. ¿Y qué le dice el Señor? Por cuanto eso has hecho, entra en el gozo de tu Señor, o sea, la vida eterna. Ahora, el segundo personaje, Mateo 25, versículo 22. El segundo personaje recibió 2 talentos. Pero al igual que el primero, este también los logró multiplicar de 2 a 4. O sea, lo que dice el Señor, este segundo personaje, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, cuando usted lo lea, lo va a poder entender. Dice, también valoró los 2 talentos. Y los valoró de tal manera que se preocupó no solamente por cuidar esos 2, sino que cuando su Señor regresó, le entregó 4. Y veamos la respuesta del Señor. De este también fue recompensada su fidelidad. Y al igual que el otro, este segundo personaje resultó también ser aprobado por el Señor para ir al reino de los cielos. No sin que antes le fuera dada
la promesa de exaltación. Le dijo: si me hubieras hecho caso, te hubiera ido bien. O sea, la exaltación. Si en lo poquito me eres fiel, en lo mucho te pondré. Así dice el Señor. Ahora, sin embargo, versículo 24. Este tercer personaje es el tipo creyente que sabe quién es Jesús y conoce sus capacidades. Versículo 25. Este fue un cobarde y un negligente desinteresado, alguien que no supo valorar sus talentos. Vuelvo y repito, el tercer personaje de la historia, porque fueron tres. Uno se le dieron 5 talentos, a otro se le dieron 2 talentos y al último se le dio un solo talento. Y de este personaje es lo que la Biblia enseña, es lo que el Señor muestra, solo que yo se lo estoy descifrando por la sabiduría que Dios me ha dado para poder escribir. Este tercer personaje es el típico creyente que sabe quién es Jesús, ha oído palabra, ha leído la Biblia, pero que no quiere compromiso con Dios, que no se quiere comprometer en nada, dice. Este fue un cobarde, un negligente, desinteresado, alguien que no supo valorar su talento. Dice la Biblia que lo escondió, lo enterró y después quiso altercar con Dios todavía. Y vea cuál es el resultado. ¿Qué fue lo que hizo Dios con este personaje? Versículo 26. Por eso el Señor lo reprendió duramente y le reprochó por el conocimiento que tenía acerca de esas cuestiones. Versículo 27. La reflexión era que si le hubiera hecho caso y le hubiera obedecido, los resultados hubieran sido positivos. ¿Qué le dijo al otro? Si me hubieras hecho caso, si hubieras multiplicado el talento, si lo hubieras cuidado, si lo hubieras guardado, si lo hubieras dado al banquero, cuando yo hubiera regresado, me lo hubieras dado con creces, o sea, con réditos, por decirlo así. El Señor hablaba por medio de parábolas, pero lo que quiere decir finalmente es eso. La reflexión era que si le hubiera hecho caso y le hubiera obedecido, los resultados serían positivos, mas no fue así. Veamos lo que dice el versículo 28. El fin de este mal obrero, porque ese fue el mal obrero. Los otros 2 fueron buenos obreros. Está el trigo y la cizaña juntos. El fin de este mal obrero fue un duro castigo. Se le quitó el único talento que tenía para dárselo a quien diligentemente le dio un buen uso a los primeros 5, al que finalmente logró multiplicar en 10. O sea, ahí podemos ver que Dios le quitó el talento y no se lo dio al que había multiplicado los 2 en 4, sino que se lo dio al que miró que los multiplicó los 5 en 10. Al más diligente, al más interesado, al más preocupado, al más trabajador. Amén. Mis hermanos, hago esto de esta manera para descifrar la escritura con la sabiduría que Dios me dio y poder enseñárselas. Usted escúchela como está y después compárelo con lo que dice la Biblia y usted se va a dar cuenta que tiene una relación. Amén. Ahora, versículo 29. La ley de la siembra y la cosecha se le aplicó a este mal obrero, porque el diligente trabajará y multiplicará sus frutos y tendrá más. Pero el perezoso lo que tiene no le rendirá y terminará quedándose sin frutos. Esa es una verdad. Él no quiso trabajarlos. Sabía que debía de usarlos, sabía que debía de trabajarlos, pero no quiso hacerlo. Fue un cobarde, un negligente,
Y vea cuál fue el final de este personaje. Versículo 30. Jesús de Nazaret desechó severamente a este irresponsable y lo mandó sin derecho a revocación, derechito al mismísimo infierno. Porque usted va a ver que en el versículo 30 el Señor dice agarrarlo y echarlo fuera, en donde es el lloro y el crujir de dientes. Y la Biblia revela que el lloro y el crujir de dientes es un lugar llamado el infierno. Así que, mis hermanos, ese es mi mensaje de este día. Si cada uno de ustedes que se encuentra detrás de esta emisión, escuchando la voz del Espíritu Santo a través de este mensajero, usted tiene que ver en dónde está usted identificado. Si usted está dentro de una iglesia en donde se están haciendo las cosas bien, en donde no le están mandando a hacer cosas antibíblicas, no perfecta la iglesia, no perfectos los que están al frente del liderazgo, pero que por lo menos usted, porque escudriña la palabra, usted porque se preocupa por buscar en la palabra si coincide con lo que le mandan a hacer, si coincide con lo que están haciendo. Si usted una vez que los prueba con la palabra y se da cuenta que están haciendo las cosas bien, pero entonces es usted el que por alguna razón, por cobarde, por negligente, o por lo que sea, o porque no había escuchado una palabra que le diera entendimiento de esta manera, si usted se identifica, pues entonces pídale a Dios perdón y comience a decirle a su pastor. Porque dicho de paso, el hecho de que usted esté escuchando al ruiseñor no quiere decir que usted no deba congregarse en una iglesia. Yo también lo hago. Entonces no quiero que nadie se confunda. Esto es extra. Usted vaya y sígase congregando. Y si donde usted se congrega hacen las cosas correctamente, entonces vea si usted, el culpable es usted, si sus dones y sus talentos no están siendo usados para nada, para beneficio de la obra del evangelio. Ahora, si usted ya, después que escuche esta palabra, se examina y se da cuenta que usted no es el culpable, que usted no es el responsable, sino que los dirigentes, primeramente el dirigente institucional, pero también el pastor de la obra donde usted visita, si ellos son los responsables, si ellos son los culpables, entonces usted tenga paciencia y espere en el Señor. Que el Señor habrá de decirle qué es lo que usted tiene que hacer. Mas sin embargo, si quiere mi consejo como siervo de Dios, como hijo de Dios, se lo voy a dar. Mire, hermano, mire, hermana, si usted está en una condición así, dentro de una iglesia en donde no están teniendo el cuidado de hacer las cosas como Dios dice, usted tiene que ser una persona que aprenda a brincar obstáculos y que aprenda a hacer lo que yo he aprendido a hacer, el plan A, el plan B y el plan C. Mire, mi hermano, cuando yo llegué a la iglesia donde me congrego, llegué con grandes deseos, con grandes ganas, porque el Señor ya me estaba empezando a inspirar mis primeros cantos, mis primeras alabanzas. Pero solamente eran temas que tenía en la mente, no los había puesto ni siquiera en una cinta, ni siquiera en un CD. Pero ya yo decía, cuando llegué a la iglesia, pues esta iglesia es muy grande, aquí hay muchos músicos, aquí no, hombre, todo el sonido que hay, no, aquí, gloria a Cristo, vamos a hacer cosas grandes, aquí voy a poder con mis hermanos grabar mis discos, aquí voy a poder con mis hermanos, no, pues, exponer al máximo todo el potencial que Dios me ha dado de mis talentos y mis dones. Eso era lo que yo pensaba. Eso era lo que deseaba mi corazón.
Pero pronto me di cuenta que las cosas no eran así y me tocó desechar el plan A, que era hacer todas las cosas con mis hermanos, era hacer todas las cosas con mis compañeros de ministerios. Pero tarde que temprano me di cuenta que era una fantasía. Perdón, una falla de aquí de internet. Pero vuelvo y repito. Porque yo andaba detrás de los músicos. Andaba detrás de los cantantes que llegaban a cantar a la iglesia. Andaba detrás de los dirigentes de las agrupaciones en la iglesia. En ese tiempo había como 4 o 5 agrupaciones y yo decía, el Señor me ha dado el don y el talento de la música. Yo puedo escribir temas y con la ayuda de Dios puedo darles 10 temas a cada grupo para que graben sus temas y para que tengan sus discos, su propio material. Pero pronto me di cuenta que era solo una fantasía del ruiseñor, una fantasía de Javier Gustavo, porque no fue así. Pero yo no me senté a llorar. Hice a un lado el plan A y comencé con el plan B. Dije, si Dios me ha dado un trabajo, el talento es personal, el don es personal, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar el plan B. De mi trabajo comencé a sacar, seguí escribiendo, me seguí preparando. Cuando llegué a mis primeros 10 temas, grabé mi primer disco, lo presenté en congregaciones también ahí con nosotros, porque el Hijo de Dios no debe de ser rencoroso. Yo no tengo rencor, yo no tengo resentimiento. A mí se me invitan a cantar, o si yo pido una fecha para cantar, no se me niega. Porque yo no soy rencoroso, simplemente he aprendido que el Hijo de Dios debe de aprender a brincar obstáculos. Y el plan B me comenzó a funcionar. Ahorita tengo 8 discos grabados para la gloria de Dios. Probablemente tus pastores no ven el talento y los dones que Dios ha depositado en ti, hermano, que sus visiones son otras, porque tienen los ojos puestos en alguien más, porque sus planes son otros, pero eso no te debe detener. Eso no te puede detener, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Eso no te puede detener. Porque puedes evangelizar en la calle y no necesitas la autorización de nadie más que de tu Dios. Puedes hablar de las buenas nuevas en la calle, puedes hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida en la calle y para eso no necesitas la autorización de nadie, nada más la de tu Dios. Y en mi caso personal, yo no sé si un día voy a predicar en la iglesia. La iglesia es muy grande. Hay muchos hermanos, pero yo no me voy a sentar a llorar, ni a preocuparme, ni a afligirme, ni a entristecerme, cuando Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento. Aquí, en lo que yo estoy haciendo, tengo la autorización del Espíritu Santo. Lo que tengo que hacer es solamente no salirme de su palabra. No decir cosas que no son. Es lo único que tengo que hacer. Si un día me invitan a predicar en la iglesia, gloria a Dios. Y si nunca me invitan, gloria a Dios. Aquí lo estoy haciendo. Aleluya. Amén. Entonces, mi hermano, mi hermana, si quieres tomar este consejo, si en tu iglesia no están aprovechando tus dones y tus talentos, no los están valorando, pues entonces haz algo. Haz algo parecido como lo que el ruiseñor está haciendo. Tú conoces tus talentos, tú conoces tus dones, sabes cuáles son tus habilidades, pues haz algo. ¿Qué sé yo?
Tú sabes mejor en lo que eres bueno haciéndolo para Dios. Si es evangelizando en la calle, gloria a Cristo, síguelo haciendo. Ahí estás poniendo en práctica tus dones y tus talentos, y Dios, cuando te pida cuentas, no te va a encontrar nada que te pueda condenar. ¿Por qué? Porque estás haciendo la voluntad del Señor, a pesar de que en la iglesia los neófitos que están al frente de las organizaciones o de las instituciones o de las iglesias no pueden ver lo precioso que Dios ha puesto en ti, no pueden ver lo precioso que Dios ha depositado en ti. Gloria a Dios, ¿qué importa? Haz algo. Usa el plan B. Y probablemente un día Dios permita que ellos se den cuenta y que digan: Señor, perdóname, porque mi hermana y mi hermano son tremendos talentosos, tienen tremendos dones, los estás usando grandemente y yo no me había dado cuenta. Puede pasar y no hay que juzgarlos. Ellos darán cuentas a Dios. Así de sencillo. Así de sencillo, mis hermanos, mis amigos. Pero bueno, ya para terminar con esta emisión, mis hermanos, mis amigos, de verdad, tomemos en cuenta esta palabra. Y todo comienza con que nosotros profeticemos sobre nuestra vida. Mis dones y mis talentos beneficiarán el Evangelio de Jesucristo. Mis dones y mis talentos beneficiarán el Evangelio de Jesucristo. Mis dones y mis talentos beneficiarán el Evangelio de Jesucristo. Como a Dios le plazca. Pero Dios me dijo, o me puso el sentir, que muchas personas que repitan esas palabras que son proféticas se cumplirán en su vida. Dios comenzará con el poder de su Espíritu a hacer realidad esas palabras proféticas, porque es su voluntad. Él es el más interesado de que esa palabra se cumpla en la vida de todo creyente. Mis dones y mis talentos beneficiarán el Evangelio de Jesucristo, palabra profética en el nombre de Jesús. Para todos aquellos que a Dios le plazca tocar con esas palabras, un día, dice el Señor, las estarán viendo hechas realidad en sus vidas. Por eso el ruiseñor del Evangelio, para la gloria de Dios, de hoy en adelante, se va a dedicar a declarar palabras proféticas. Porque mis hermanos, mis amigos, pero palabras proféticas bíblicas. Nada que se inventa el ruiseñor, nada que salga de su corazón. Palabras bíblicas. Y para la siguiente semana también Dios ya me ha hablado. Pocas veces me habla de una semana antes, casi siempre, como les digo, cada semana no sé qué tema voy a dar y me espero a que Él me lo muestre en la semana. Pero ahora, desde el día de ayer y el día de hoy, me ha mostrado el conocimiento de Dios capacitará los obreros para la obra del ministerio. El conocimiento de Dios capacitará a los obreros para la obra del ministerio. Son palabras proféticas que también el Señor va a estar usando grande y poderosamente para su gloria. Porque hoy día hay muchos que se atreven a decir que ellos no quieren gente con conocimiento, que no necesitan gente que tenga conocimiento, que nomás quieren gente decidida, que nomás quieren gente que esté dispuesta, y están sin darse cuenta, porque creo que no se dan cuenta, porque si se dan cuenta, peor para ellos. Espero que no se den cuenta y que por ignorancia estén haciendo las cosas de esa manera y declarándolo con su boca, porque si se dan cuenta, mayor va a ser la disciplina que Dios traiga para ellos.
Porque la palabra del Señor es clara y dice, incluso el apóstol Pablo allá por Colosenses dice, cuando me di cuenta que habían comenzado en la obra, dice, comenzamos a orar por ellos para que Dios los llenara de conocimiento de su voluntad y para que fueran llenos de toda sabiduría y de toda ciencia en el Espíritu y para que pudieran crecer en conocimiento de Dios. Entonces yo no entiendo por qué ahora dicen para un liderazgo, para ponerlos en una posición ministerial. No, aquí no caben. Aquí no es necesario tanto conocimiento. Aquí no es necesario el conocimiento, pues el Señor ahí habla en su palabra. El apóstol Pablo oraba para que Dios les diera conocimiento a los que estaban comenzando en el ministerio. ¿Cómo va a ser que alguien sin el conocimiento de Dios pueda operar en una obra de Dios? Eso es antibíblico. ¿Cómo es posible que haya personas que se atrevan a decir tal cosa y públicamente y abiertamente sin temor de Dios? ¿Que no les importa el conocimiento? ¿Cómo va a estar un hombre de Dios al frente de una obra o de un ministerio sin el conocimiento de Dios? Eso es antibíblico, mis hermanos, mis amigos. Eso es de los neófitos. Por eso tienen sus iglesias llenas de neófitos y que no avanzan, que no crecen, que cada rato abandonan la obra y pobres. Creo que Dios tiene misericordia de ellos y un día los toma y se los lleva a otros lugares. Pero bueno, gloria a Cristo Jesús. Ese es el tema que el Señor me dio para la semana que viene. El conocimiento de Dios capacitará a los obreros para la obra del ministerio. El conocimiento de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, mis amigos, pues ese fue el tema del día de hoy. Usted profetice sobre su vida. Esos dones que Dios le ha dado, esos talentos que Dios le ha dado, usted profetícelo. Mis dones y mis talentos beneficiarán la obra del Evangelio de Jesucristo. Así dígalo sin temor. Que lo oiga Dios, que lo oigan los ángeles, que lo oigan las potestades, que lo oiga quien lo oiga, no importa. Si usted lo dice en la voluntad de Dios, no hay nada que se pueda oponer, no hay nada que lo pueda impedir, ni nada que pueda estorbar. Usted declárelo. Hable palabras proféticas en su vida, en su ministerio. Háblese palabras proféticas en el nombre de Jesús. Porque muchas de las veces no hay de otra manera más que solamente así. Declarando la poderosa palabra de Dios sobre tu vida, declarando la poderosa palabra de Dios sobre nuestra vida, sin temor, con fe, con convicción. Dios lo hará. Él tiene poder para hacerlo. No va a dejar caer a tierra esas palabras proféticas cuando son conforme a su palabra y a su bendita voluntad. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Saludos, hermano Carlos Medina, bendiciones. Hermana Alondra, bendiciones. Y todos los que estuvieron ahí. Tuve un problema con la otra, ¿cómo se llama? De Facebook. La tuve que cortar porque de repente el internet se me fue un poquito y después volvió y pues la tuve que cortar. Pero ya después de aquí, de esta, la voy a pasar para allá. Para todos aquellos que ya me siguen por aquella página. Y bueno, no está de más decirles que por favor ayuden al Ruiseñor del Evangelio y inviten a personas a que se suscriban a mi canal para que oigan también estas verdades del Evangelio. Si usted está de acuerdo, si usted cree 100% y confía que la palabra de Dios está predicando y que la palabra de Dios está enseñando, entonces, por favor,
apóyeme. Para que no sea nada más usted quien escucha, que no sea nada más usted quien se beneficia, sino que haya alguien más también. Estamos constantemente invitando personas, enviando invitaciones. Nosotros estamos trabajando, haciendo nuestra labor. Por favor, ayúdenos también en el nombre del Señor. No tanto por hacer dinero, no. Dios sabrá. Y Él proveerá lo que tenga que proveer. Hasta ahorita me tiene comiendo todos los días. Me tiene con un trabajo. Con abrigo, con techo. Estamos contentos. Si Él quiere dar más, ya que sea su voluntad. Pero no es la intención del ruiseñor. Yo lo que quiero, y no sé si usted ve la pasión con la que yo hago las cosas para Dios. Yo no sé si usted ve el celo espiritual que hay en mí, que Dios ha despertado a la hora de predicar su palabra, porque yo deseo que mucha gente se entere de estas cosas, que mucha gente sepa de estas cosas. No con el propósito de crear una división, no con el propósito de que abandonen sus iglesias, no, simplemente para que sepan a qué atenerse y para que sepan cómo actuar, para que no se dejen engañar. El Señor dijo, cuando estés en la congregación y cuando escuchas palabra, proba los espíritus porque no todos son de Dios cuando hablan. Y también dice, escudriñalo todo, retén lo bueno y desechar lo malo. Quiere decir, puedes estar ahí en medio en la congregación, puedes estar ahí congregándote cada semana, pero nada más sé sabio, sé prudente y pon atención y aplica lo que Dios quiera que apliques. Apoya lo que Dios quiera que apoyes, pero no es la intención del ruiseñor, ni creo que la de Dios, que salgas huyendo del lugar donde estás, nada más porque están fallando en algunas cosas, no. Hay de fallas a fallas, hay de pecados a pecados. Amén. Yo creo que muchos de ustedes ya saben acerca de eso, que no deben de salir huyendo de un lugar nada más por este tipo de detalles, no. Hay que confiar en Dios y hay que tener paciencia a que Dios haga algo. Creo que Dios va a tratar con las cabezas, por eso yo no creo que sea nada más yo. Yo creo que hay otros hermanos que Dios está poniendo en diferentes partes del planeta para hablarle a las cabezas. Porque es donde Dios quiere llegar primero antes de cortar cabezas. Porque Él dijo, yo pongo reyes y yo quito reyes. Él puede cortar cabezas en el momento que Él decida. Si después de que escuchan este tipo de mensajes, estas palabras de Dios, palabras del Espíritu, palabras ungidas, palabras de poder, y si no las toman en cuenta y no las aceptan y no las valoran y no enderezan su camino, entonces Dios puede cortar cabezas, quitar reyes y poner reyes. Amén. Bueno, gloria a Cristo Jesús. Gracias por haber estado ahí acompañándonos de orilla a orilla. Bueno, ya les dije cuál va a ser el tema de la siguiente semana. Espero que Dios me dé la palabra adecuada, la palabra correcta. Que ayude a quien tenga que ayudar, que bendiga a quien tenga que bendecir. Mi deseo es que a todos los que escuchan. Pero yo no conozco sus corazones ni cómo la reciben. La palabra se debe de recibir con fe. Pero bueno. Ya les dije mi deseo. Mi deseo es que Dios edifique sus vidas, que Dios les capacite, que Dios les instruya. Esa es mi oración. Que Dios los haga hombres sabios y mujeres sabias, prudentes, que no le digan a todo amén, sino que sepan, por el buen discernimiento del Espíritu desarrollado en sus vidas, sus sentidos espirituales despiertos, que sepan cuándo deben de decir un amén y cuándo no lo deben de decir. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, ahora sí me despido de todos ustedes. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Amén.